vida, de logística, de provisión, tienes que darte cuenta que luego vamos a pasar hambre. No está hablando de algo mucho más peligroso, una influencia invisible que actúa por dentro. Jesús no levanta la voz, no acusa, Él advierte. Él advirtió en su momento y sigue advirtiendo hoy, ¿no? Porque la levadura no actúa de forma escandalosa. Tú la echas a la masa y lo haces, ¿verdad? Suave, ¿verdad? No invade, se mezcla de manera casi imperceptible, pero lo suficiente como para alterar toda la masa. Y al darse cuenta que los discípulos no entienden, Jesús los confronta con preguntas que atraviesan el texto y alcanzan el corazón. Aún no entendéis, no comprendéis, tenéis el corazón endurecido. El problema no era la falta de pan. Ellos habían visto los milagros, ellos habían participado, habían estado ahí en la multiplicación de los panes. El problema era la incapacidad de discernir quién los estaba influenciando. Antes de hablar de fariseos, de poder, de doctrina, Jesús expone una realidad. Es posible caminar con Él, es posible caminar con Jesús y aún así no percibir la levadura que está moldeando nuestro corazón. La levadura de los fariseos. Cuando Jesús menciona explícitamente la levadura de los fariseos, no está hablando de un error doctrinal aislado, sino que de toda una mentalidad religiosa que se desarrolló a lo largo del tiempo. Los fariseos surgieron con un propósito legítimo: preservar la ley, en un mundo que ya se había apartado de ella. Conocían las escrituras, ayunaban, oraban y enseñaban con mucho rigor, con mucho celo. A los ojos del pueblo eran un ejemplo de piedad. Sin embargo, algo empezó a infiltrarse lentamente en su fe. Y Jesús revuelve este problema cuando dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía aquí no es solo el fingimiento moral, es una fe orientada a la apariencia, al reconocimiento público y a la autojustificación. Una fe que se preocupa más por ser correcta que por ser transformadora. La levadura de los fariseos produce un tipo específico de religiosidad: celo sin misericordia, verdad sin amor, corrección sin humildad y adoración sin quebrantamiento. Sabían hablar de Dios, pero ya no lo escuchaban. Sabían señalar error, pero no reconocían su propio corazón endurecido. Crearon una espiritualidad que medía la santidad, el comportamiento externo, no por la transformación interior. Y Jesús confronta este sistema porque impide el verdadero encuentro con Dios. Cierran el reino en lugar de abrirlo. Y lo dice: ¡ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis a los hombres el reino de los cielos con todas vuestras exigencias! No solamente los fariseos, no solamente conocían la ley, sino que además ellos habían añadido muchas otras leyes, ¿no? Y Jesús les dice: no entráis vosotros y tampoco le permitís entrar a los demás. Esta levadura es especialmente peligrosa porque se disfraza de fidelidad. Usa lenguaje bíblico, prácticas religiosas e incluso celo por la verdad. Pero en el fondo sustituye el temor de Dios por el orgullo espiritual. Y cuando esta mentalidad se propaga, genera división, genera frialdad espiritual y desprecio por la adoración sincera. La fe deja de ser una relación y se convierte
en cosas para hacer, en desempeño. El corazón deja de ser lugar de arrepentimiento y pasa a ser tribunal. Jesús no rechaza la ley, pero sí rechaza una religión que conoce la ley, pero perdió el amor por el legislador. Amamos la Biblia, pero no amamos a Dios. Nos gusta decir frases bonitas, nos gusta lanzar versículos, pero no queremos saber nada con Dios. Por eso esta advertencia es tan seria, porque esta levadura no aleja a las personas de la iglesia, las mantiene dentro, pero lejos de Dios. Tienes que hacer, tienes que cumplir, tienes que... ¿verdad? Luego tenemos la levadura de Herodes. Al advertir a los discípulos, Jesús amplía la alerta. Tener cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes, dice. Aquí Jesús desplaza el enfoque de la religión al poder. Si la levadura de los fariseos corrompe desde dentro de la religiosidad, la levadura de Herodes corrompe cuando la fe se adapta a los intereses políticos y personales. ¿Suena eso? Yo decreto, yo lanzo, yo declaro, yo digo, yo hago. Para la gloria de Dios, no, para que me vean. Y yo soy el ungido. Herodes no era un maestro de la ley, era gobernante. Herodes Antipas gobernaba Galilea con habilidades estratégicas tremendas, obteniendo su poder mediante alianzas, conveniencias y concesiones morales. No rechazaba el lenguaje espiritual. Al contrario, sabía usarlo cuando le convenía. El Evangelio muestra una paradoja inquietante. A Herodes le gustaba escuchar a quién? A Juan el Bautista. Le encantaba escucharlo. Se sentía intrigado por sus palabras. Y además reconocía en ellas algo verdadero. Me gusta escuchar a este hombre, algo tiene. Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Él lo sabía. Y al oírle quedaba perplejo, y lo vemos en Marcos 6:20. Y aún así lo mató, cuando Salomé, hija de Herodías, pidió su cabeza. Esta niña no pidió una gargantilla, no pidió un bonito vestido, no pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y entrando, dice Marcos 6, decía, entrando ella luego con prisa al rey, pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero por causa del juramento y de los que estaban en la mesa con él, no quiso negársela. Y enseguida el rey, enviando un verdugo, mandó que trajese la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. La levadura de Herodes es la fe negociable. En la espiritualidad que escucha la verdad, pero no se somete a ella porque el costo es alto. Cuando escuchamos estos testimonios, lo último que dijo la señora, la hermana, aunque no maten, vamos a seguir viniendo aquí, porque es lo que hace nuestro corazón. Yo muchas veces me he preguntado, ¿no? Si aquí entrara, ¿de cuánto quedaríamos? Y si quedásemos todos, ¿cuándo volveríamos a reunirnos? Esto solamente yo no puedo decir, no, yo estoy contigo hasta la muerte, porque yo no sé. Yo no sé si yo lo haría, no lo sé. Esta espiritualidad de esta mujer entiende que el costo es muy alto y está dispuesta a pagar. Pero la levadura de Herodes es la conciencia que reconoce lo correcto,
pero elige lo conveniente. Esta levadura se manifiesta cuando la verdad se suaviza para no desagradar a nadie. No que se va a molestar, no que lo va a ofender, no digas eso. El silencio sustituye al testimonio. La obediencia se posterga por cálculo y Dios es invocado para legitimar decisiones ya tomadas. ¿Lo vemos? Yo que quiero hacer esto y esto otro. Ay, ¿sabes? O Dios bendice el camino que he elegido. Herodes no persiguió a Juan por ignorancia, sino por conveniencia. Era lo que le convenía, estaba en juego su reputación. Tú lo has dicho, ahora te toca cumplir. La fe cuando se somete al poder pierde su voz profética, y cuando la voz profética se calla, la injusticia se fortalece. Es lo que vemos por todos lados. Jesús advierte porque esta levadura también se propaga sin alboroto, sin mucho escándalo, va suave, 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 metiéndose en nuestro corazón. No niega a Dios abiertamente, solo reorganiza prioridades, colocando al reino en un segundo plano. Es una fe que se ajusta al clima del momento, a las presiones del entorno, a las expectativas del sistema, y así la espiritualidad deja de ser confrontar al mundo y pasa a servirlo. Porque tú lo digo, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Así de tajante. Pero no, pero tú no entiendes, no, pero es que no sabes, no, pero es que no me comprendes. No, si yo no tengo nada que comprender. Las normas las pone Dios. Y es Él el que está hablando acerca de estas advertencias. Y la espiritualidad deja de ser confrontar al mundo y pasa a servirlo. Y el resultado es una fe presente en los discursos, pero ausente en las decisiones. Hablo mucho, pero a la hora de tomar decisiones, no hago lo que me conviene, lo que mejor me parece. Luego está la levadura de los saduceos. Hay una tercera levadura que actúa de forma aún más silenciosa, más civilina. No te das ni cuenta. Simplemente enfría la fe por dentro. Es la levadura de los saduceos. Estos formaban parte de la élite religiosa vinculada al templo de Jerusalén. Eran sacerdotes, es decir, conocían la ley, conocían de los ritos, eran administradores y líderes institucionales. Y a diferencia de los fariseos, no se preocupaban por las tradiciones orales ni por su aplicación rigurosa de la ley en la vida cotidiana. Su fe era funcional, era controlada y era limitada. Aceptaban solo el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Esto es lo único que ellos aceptaban. Y rechazaban todo lo que se escapara a una lectura racional e institucional de la religión. Por eso negaban la resurrección, negaban la existencia de los ángeles y, por supuesto, negaban la acción sobrenatural continua de Dios. Los saduceos dicen que no hay resurrección y lo vemos en Marcos 12:18. Y cuando se encuentran con Jesús le hacen una pregunta teológica. No, mira, yo cuando leía esto digo teológica. Teológica lo vamos a poner entre comillas bien gordo. No buscan aprender, buscan probar y ponerle lazo a Jesús. Presentan un caso hipotético. A veces tú dices, dan ganas de reír. Un caso hipotético dice, un hombre se casa con una mujer y muere sin hijo. La ley decía que el hermano que le sucedía tenía que casarse con la viuda para tener descendencia. Eso decía la ley. Su hermano se casa con ella y muere sin hijo. Y así sucesivamente hasta el 7º hermano, que también se casan y mueren sin hijos.
Al final la mujer también muere. Y la pregunta de ellos es, en la resurrección Jesús, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya hay que darle vuelta, ya hay que rizar el rizo para hacer tremenda pregunta teológica, ¿verdad? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Esto lo encuentras en Marcos 12:23. Jesús responde de forma directa. Erráis, no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. Jesús dice que en la resurrección las personas no se casan ni se dan el casamiento. Son como ángeles en el cielo. Y luego se cita Éxodo 3:6, donde Dios se declara el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, argumentando que Dios es Dios de vivos y no de muertos, mostrando que la resurrección es real. La levadura de los saduceos es el racionalismo religioso. Es la fe reducida a lo que puede ser explicado, administrado o controlado. Dios queda confinado al pasado. Y lo vemos, sí, eso. Yo recuerdo a mi sobrino, uno de mis sobrinos, hijo de mi hermana mayor. Cuando mi hermana estaba hablando de Jesús, él es antropólogo, de todos los pólogos que tu intelectual amando por él, y le dice, ya, pues mamá, si ese gallo murió hace 2000 años. En chileno, claro, estoy hablando en chileno. Él le decía, mamá, ¿cómo es posible que puedas estar creyendo, invocando a alguien que murió hace 2000 años? Eso es lo que le estaba diciendo este profesional. Entonces, y esta es la levadura de los saduceos. Solamente atienden a lo que pueden controlar, a lo que puede ser explicado y administrado. Dios queda confinado al pasado, la tradición a la liturgia, pero no es esperado en el presente. No lo buscas en el presente porque no crees que sea real en el presente. Esta mentalidad produce una religión organizada, respetable y estable. Pero ella es espiritualmente débil, más bien yo diría muerta. No hay expectativas de intervención, ni esperanza futura que transforme el presente. No tienes esperanza, no tienes a qué clamar para que alguien o algo que no cree transforme tu presente. Todo se resume en el aquí y ahora. Esta levadura se manifiesta cuando la fe es tratada solo como herencia cultural. Todos que mis padres eran cristianos. Entonces yo de pequeño vengo a la iglesia, pero todavía no he tenido un encuentro con el Dios que salva. Simplemente son cosas que has visto, que las sabes porque te las dijeron, pero no son realidad en tu vida. Lo sobrenatural es visto con desconfianza. ¿Verdad? ¿Verdad me estás contando que se salvan ahí? La esperanza de la resurrección pierde centralidad. Y Dios es recordado, pero no es esperado. ¿Verdad? Y nosotros vemos en muchas iglesias que hablan, que saltan, que cantan, que brincan, que hacen de todo, pero nunca hablan de la segunda venida de Cristo. Porque Jesús viene. Jesús viene. Jesús denuncia esta levadura porque elimina la expectativa, vacía la oración y transforma la vida espiritual en rutina. Una fe sin poder no confronta el pecado. Una fe sin esperanza no mantiene la perseverancia. Era el tema que hablábamos ayer en la reunión de mujeres. Como decía, ayer llevo tanto tiempo mirando, escudriñando todo lo que es el tema de la oración, porque verdaderamente anhelo que podamos ver en este tiempo lo que veíamos al principio, cómo el Espíritu se movía con poder,
Como de repente en medio de la alabanza alguien recibía la vista, como alguien en medio de la alabanza era liberado, solo el Espíritu Santo haciendo convertiría. Yo, ¿por qué no ocurren estas cosas ahora? Y siguiendo con todas estas cosas, ¿verdad? Cuando Jesús dice, ¿por qué no oís mis palabras? Y él mismo contesta, porque estáis tan llenos de vuestras cosas, estáis tan llenos de vuestra religiosidad, de vuestras historias y de vuestros anhelos, que no hay lugar para mis palabras. Cuando nos vaciamos de nosotros mismos y le demos lugar solamente a Él, las palabras hace lo que sabe hacer, transforma vidas. Cuando Jesús advierte sobre los levadores, no solamente está alertando contra grupos específicos, sino revelando un conflicto más profundo, el choque entre el reino de Dios y el reino de este mundo. De eso es lo que está hablando. O eres de Dios o no eres de Dios. Si eres de Dios, caminarás como Dios dice. Porque el que no está conmigo está en contra de mí, dice Jesús. El que camina conmigo se ve que es mío. El que camina conmigo no dice que no tendrá aflicción. No lo dice. Sí que Dios estará con él. Y cuando ore a Dios, será respuesta. El reino de Dios no existe para servir a la voluntad del hombre. También lo veíamos ayer, ¿verdad? Porque yo declaro, yo decreto y no acepto un no por respuesta. Dios ya está tardando en lo que te estoy pidiendo y me lo das ya, rapidito. Porque si no me lo concedes, pues me voy. Yo de verdad, yo cuando veo y escucho esas cosas, digo, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Y la palabra dice, tú eres Dios y nosotros simplemente ovejas de tu prado. Solo eso. Y en tu infinita bondad te ha placido alcanzarlos, perdonar nuestros pecados si es que nos hemos arrepentido de verdad. Ayer también vimos el verdadero arrepentimiento. ¿Qué implica eso? El reino de Dios no está para hacerte feliz. No está para bendecirte. No es una herramienta para alcanzar deseos personales, ni un medio para satisfacer expectativas emocionales o vanidades religiosas. El reino de Dios está para que seamos útiles. Para que seamos útiles. Para que alcancemos a otros. Para que nos pongamos en la brecha a favor de otros. Cuando yo pienso en estas cosas, digo, Señor, yo recuerdo el pasaje en Salmos, en Proverbios, que no me des mucho de forma que me olvide de ti, pero tampoco me des tan poco de forma que reniegue de ti. Y recién estamos en la iglesia y le comento a Willy que había orado respecto de esto. Dice, estás pidiendo que Dios nos haga pobres. No que nos haga pobres, sino que nos mantenga justo en el punto de que no quitemos sus ojos, pero a la vez haya agradecimiento en el corazón por haber perdonado nuestros pecados y por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Pero el coche, pero el tráfico, pero el trabajo que he tenido, de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Nunca Dios con las oraciones específicas. Entonces dice que con lo que le tengas contentamiento, que te estés contento. Si Dios tiene algo para ti, tranquilo, que nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. El reino existe para revelar quién es Dios, para manifestar su gloria y para alinear al hombre con su voluntad, no con la mía. Con su voluntad, no la mía. El problema surge cuando la fe deja de ser respuesta y pasa a ser exigencia. Lo que hablaba, ¿verdad?
Ya le exigimos a Dios, porque claro, soy tu hijo. Yo no sé que hay hijos y hay hijos, ¿verdad? A mí se cumplió 7 años y me había comprometido a hacer un vestido. Una tarta de fresas con nata y un vestidito. Y cuando llega le digo, cariño, yo no me ha dado tiempo de terminar tu vestido. Yo sabía que ella había subido el día anterior para ver cómo iba el vestido. Y no estaba terminado. Mi amor, y me dice, no pasa nada, bueno, no hay problema. Yo solamente quería comprobar eso, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no puedes entrar a trabajar en esa casa donde te insultan, donde te tratan mal, ¿verdad? Y que no te quejes, sino que des gracias y que seas luz y sal allí donde yo te pongo. Porque tú eres mi embajador, tú eres mi embajadora. Para decirle a esos que no conocen que yo los amo y que tengo propósito con ellos. Ah, porque usted no sabe lo débil que me hacen, usted no sabe cómo me tratan, usted no sabe cómo me insultan. No, yo no, pero Dios sí. Y es Él el que te ha puesto en ese lugar. Cuando el hombre ya no se pregunta qué quiere Dios, sino qué gano yo con esto. Recuerdo cuando predicábamos en el Parque del Retiro, compartía con españoles y me decían, tengo coche, tengo casa aquí en Madrid, casa en la playa, tengo mi familia, todo me va bien. ¿Qué gano yo si acepto a tu Jesús? Esa era tu respuesta. ¿Qué te parece poco la vida eterna? Yo estoy bien aquí. Así me contestaban, y eso es lo que hoy vemos también. Ya no nos preguntamos qué quiere Dios de nosotros, sino qué gano yo sirviéndole. Fue exactamente este tipo de mentalidad que comenzó a moldear a muchos alrededor de Jesús. Personas que lo seguían no por quién era Él, sino por lo que podían hacer. Milagros, panes, peces, señales, soluciones inmediatas. Y cuando el reino no tendría esas expectativas, la frustración aparecía, es lo que vemos. Pedí a Dios que sanara a mi hijo. ¿Dónde estaba cuando mi hijo murió? Digo, ahí estaba contigo. Pero yo le pedí, le supliqué, le dije que no sé qué, y no me contestó. Pues me voy. Ya volverá. Ya volverá. Y cuando entendemos que Dios usa las situaciones difíciles para sorprendernos con otras que ni siquiera imaginábamos, solamente en ese momento podemos decir, perdóname, Señor, porque no sabía lo que decía, ya lo dijo Jesús en la cruz, no perdónalo porque no saben lo que hace. Dice Jesús, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan que os saciasteis y queréis más. Es más pan, más recursos, más poder, más de todo, pero Señor, quítate, que ahí voy yo. Jesús nunca prometió un reino moldeado al gusto humano. Al contrario, afirmó que el reino exige renuncia, arrepentimiento y transformación interior. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino no es buscar beneficios, es buscar alineamiento. Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Ayúdame a sentir como tú sientes. Ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a hacer como tú haces. No es intentar encajar a Dios en la propia agenda, sino permitir que Él reorganice la mía, toda mi vida. La levadura equivocada empieza a actuar cuando la fe gira en torno al yo. Yo, y no hay lugar para Él, para lo que Él dice. Cuando la oración se transforma en negociación. Oh Señor, si tú me das esto que te pido, yo te voy a orar, voy a salir a evangelizar, voy a leer la Biblia todos los días, voy a dar mis diezmos, bla, bla, bla,
transformado en la oración en este tiempo. Si tú me das, Dios, yo te doy. Pero espérate cuando tenga tiempo. Espérate cuando te venga bien. Porque tú sabes cómo están las cosas, cómo está el trabajo. Tú sabes que tengo que tener 3 trabajos, porque como están las cosas no me llega. Y cuando Jesús dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una cosa es que yo sea negligente con el trabajo, y otra cosa es que yo no le crea a Dios y tengo que buscarle la vida las 24 horas del día y no le deje buscar a Él. Cuando la obediencia depende de la recompensa, cuando la evasión solo existe cuando el retorno visible. Oh, Señor, no te alabo, te bendigo, ya. Este tipo de espiritualidad parece sincera, pero carga una distorsión silenciosa. Dios deja de ser el centro y pasa a ser un medio. Y es en este punto donde muchos, así como los discípulos de la barca, empiezan a confundir pan con propósito. Confunden provisión con revelación. Confunden el reino con aquello que esperan recibir de Él. Jesús, sin embargo, no corrige esta mentalidad con milagros. No la corrige haciendo señales adicionales. La corrige con preguntas. Expone el corazón. Porque mientras el reino sea interpretado a partir de intereses personales, la levadura continuará actuando. Pequeña, invisible, pero profundamente transformadora. Yo no hago pan porque no tengo paciencia para esperar que la levadura leude. Siempre me queda el pan duro porque lo saco antes. Una vez vi a Betty Montenegro hacer un pan brioche. Hizo la masa, una masa. La trabajó bien y tal. Y la dejó debajo del radiador. Interesante. Pasaron, no sé qué, 4 horas, 5 horas. Cuando la quiso ver, eso se había salido del molde, estaba la masa por todos lados. Y digo, ¿eso hace la levadura? Yo sabía que hace que hacer porque hago bizcochos, no queda mal. Pero nunca la había visto en esta potencia de, ¿no? Pero, y no hace ruido. No hace ruido, no te das ni cuenta cuando la miras. Se ha triplicado, se ha cuadruplicado su tamaño, ¿verdad? Tenemos una cuarta levadura, la levadura de Dios. Así es, la levadura de Dios. Ya hemos visto cómo Jesús advirtió contra la levadura de los fariseos, de Herodes, de los saduceos, pero su enseñanza no termina en la advertencia. También reveló que existe una levadura correcta. Una levadura que no corrompe, sino que transforma. Una levadura que no aleja del reino, sino que lo establece en el interior del hombre. Y dice en Mateo 13:33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Yo pensaba 3 medidas de harina de espelta, de trigo, de maíz, ¿qué harina sería? En eso me viene, ¿no? Que nuestra vida no está verdaderamente cocinado a Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Difícilmente la levadura de Dios va a causar lo que sabe hacer esta levadura, transformar el corazón desde dentro. Lo tenemos, ¿verdad? Solo Jesús. Dejamos afuera al Padre y al Espíritu Santo. La levadura de Dios no actúa por imposición externa ni por estímulos momentáneos.
actúa en silencio en el interior de forma continua y profunda. Y a diferencia de la religiosidad superficial, esta levadura no depende de agentes favorables, eventos especiales, conmociones intensas. Esta levadura echa raíces. El problema es que muchos confunden la levadura del reino con excitación espiritual. Buscan a Dios no por quien Él es, sino por lo que puede ofrecer, o por cuanto late el corazón, o por cuanto se llora, o por cuanto se siente. La pregunta deja de ser ¿qué quiere Dios formar en mí? Y pasa a ser ¿qué puede hacer Dios por mí ahora? Este tipo de fe produce oyentes constantes pero poco practicantes. Porque si el culto no te hizo latir el corazón, dices, no, Dios no estuvo ahí. Si no se lloró mucho en la reunión, no, el Espíritu Santo no se movió. Si no hay brincos y saltos y temblores, no, la presencia de Dios tampoco. Personas que se alimentan de mensajes, pero no de la palabra. Cuando tú te acercas a la palabra, y mismo tú le preguntas al Espíritu Santo, explícame esto, cómo va el asunto. Y él se queda, te responde. Con la palabra que Dios le dio a ti, persona entiende, yo daré a entender y te enseñaré el camino que tienes que andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y no es esa parte, es cada uno de sus hijos, porque Dios quiere tener intimidad con cada uno de sus hijos. Se emocionan en el culto, pero no perseveran en la oración. Participan en las celebraciones, pero no viven en coherencia. Como siempre he dicho el pastor, ¿verdad? Que todos tenemos aureola de santos. Todos llevamos aureola, pero habría que ver ahí de fuera a la puerta si continúa la aureola. Y en Santiago nos dice ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Entonces, nadie viene para engañar, nos engañamos nosotros solitos. Jesús nunca formó discípulos mediante picos emocionales. Nunca. Formó hombres y mujeres mediante convivencia, es decir, cercanía, constancia y confrontación amorosa con las preguntas. Pregunta de Jesús, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has entendido? ¿Por qué no recibes mis palabras? Pero no gritas, simplemente habla. Porque me dice Señor, Señor, y vas a lo que yo te digo. Pregúntale Jesús. El verdadero discipulado no ocurre en momentos aislados, sino en un caminar continuo. En Mateo 13 dice, pero el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíces en sí mismo. La levadura de Dios no produce entusiasmo superficial, sino perseverancia. Todos los días y a cada rato, y si me pisa un callo también, y si me corta la cabeza también. La levadura de Dios no crea apariencia, sino crea carácter. No sostiene solo cultos llenos, sino corazones firmes. Por eso Jesús nos llamó a eventos. ¿A qué nos llamó Jesús? A seguirle. A seguirle. ¿Te imaginas a Jesús? Muchachos, hay un evento. Mira, no tengo nada de verdad, gloria a Dios, por los eventos que se están haciendo, por las 40,000 personas que han estado compartiendo, danzando, brincando, alabando al Señor. No. Está bien, son puntuales. Me refiero a las personas que solo viven de eso, que van de evento en evento. De evento en evento. Entonces Jesús nos llama, no nos llama a eventos, nos llama a seguir. Y seguirle implica caminar con Él en la rutina, en el día a día, en las decisiones silenciosas, pero en lugares donde nadie te ve. Donde nadie me ve, personalmente dirigida. Total, nadie me ve. ¿No pienses eso? Estás ciego más que ciego. Porque Él todo lo ve, todo lo conoce y todo lo sabe.
O sea que de Él no nos podemos esconder. La espiritualidad que agrada a Dios se expresa en la forma de vivir, no solamente en lo que decimos, ¿verdad? Como la reunión de oración donde Oscar nos contaba de cómo un par de señoras habían tirado los tejos, estando con Claudia, ¿verdad? Y le decía, ¿no tiene usted un hermano por ahí que nos favorezca a nosotros? Señora, usted tiene que buscar de Dios. No, si yo ya tuve a uno que iba a la iglesia, oraba y todas esas cosas. Y estaba con usted, digo, Señor. Ese no era de Dios, ni cristiano, ni nada. Porque no es lo que decimos, es lo que hacemos. Yo sé que comáis, o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. La levadura del reino atraviesa toda la vida. Alcanza el trabajo, las familias, las relaciones diarias. El verdadero cristianismo comienza fuera de la iglesia, cuando el culto termina y se manifiesta en el carácter. Por eso el verdadero discipulado nace en los secretos. En la oración que la debe, en la palabra leída sin audiencia, en la obediencia silenciosa. Ahí es donde la levadura de Dios actúa con más fuerza. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y la puerta cerrada, clama a tu Padre que está en los secretos. El culto es importante, la comunión también es necesaria, pero esto no sustituye la relación con Dios. Esto simplemente nos apuntan a ello. Las levaduras falsas alejan lentamente de la intimidad. La levadura de Dios acerca, permanecer en ti y yo en vosotros. Dios se revela más profundamente a quienes caminan con Él, no a los curiosos, no a los espectadores, sino a aquellos que verdaderamente lo conocen. La intimidad genera discernimiento. El discernimiento protege la fe y la fe protegida permanece viva. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Donde quiera que vayas, no necesitas contarle a Dios la historia de nadie. Simplemente en el nombre de Jesús se sana. Pero si le contamos a Dios la vida de la persona, del familiar, las circunstancias, y Dios te mira como diciendo, no soy yo lo sé todo. Nos gusta la verborrea, nos gusta hablar y decir en vez de decir a lo simple y directo. En el nombre de Jesús se sana. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Por eso la pregunta de Jesús sigue resonando. ¿Aún no entendéis? ¿Aún no comprendes? ¿Qué tipo de levadura ha estado moldeando tu fe? ¿Qué tipo de levadura ha estado moldeando mi fe? Yo lo reconozco. La levadura del orgullo religioso, la que nos domina, de la superficialidad, de la conveniencia o de la intimidad con Dios. Yo creo que todos, en algún momento todos hemos pasado por alguna de esas levaduras. Todos. Por ignorancia, por anhelo, por no entender, por no comprender. Pero que el Señor pueda purificar esa levadura de Dios en nosotros. Por muy pequeñita que esté. Pero cuando avivamos eso, es tan poderosa que va permitiendo que todo lo demás vaya desapareciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por cómo el habla, cómo nos advierte. Me encanta decir, el que avisa no es traidor. Y Dios, Jesús siempre nos avisa, siempre nos está hablando. La pelota siempre está en nuestro territorio. Amén. Amén. Vamos a hacer. Vamos a orar al Señor. Señor, purifica la levadura tuya en nuestro corazón. Examínanos, Señor. Conoce nuestro corazón y pruébanos. Conoce nuestros pensamientos, Señor. Y ve si en nosotros hay camino de perversidad. Y guíanos por el camino eterno. ¿Qué sentido tiene, Señor, estar en tus cosas? Que al final dirán, no te conozco. ¿Qué sentido?
favor, líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos de nuestros deseos engañosos, deseos que no están conforme a tu voluntad. Por el afán de protagonismo, Señor, líbranos de ellos, Señor. Líbranos de querer robar tu gloria, Señor. Líbranos, Señor, de toda apariencia de piedad, Señor, que ayúdanos, por favor, a tener un corazón humilde, Señor. Ayúdanos cada vez a reconocer que somos orgullosos, que somos altivos, Señor. Señor, que nos gusta quedar por encima de los demás. Señor, perdónanos, Señor, lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Quebranta la dureza de nuestro corazón. Danos luz, danos entendimiento, danos sabiduría, mi Dios, danos ese discernimiento para reconocer en todo momento esos tipos de levaduras que solamente traen muerte, que no traen vida. Solo la levadura tuya, Señor, se transforma los corazones de tierra en corazones de carne. Oh, gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Más de ti, menos de nosotros, Señor, que tú crezcas más y más y que nosotros menguemos cada día, Señor. Que el carácter de Cristo sea formado cada día en nuestros corazones mediante el tiempo, Señor, que nosotros renunciamos a nuestra propia voluntad y damos lugar a la tuya, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno siempre, Señor. Gracias por los tiempos que nos permites vivir, Señor. Gracias, mi Dios, por todo este tiempo de cambio, Señor, de los cuales estamos orando para que verdaderamente tu gloria, tu poder sea manifestado en medio de nosotros. ¿Qué mayor poder que un corazón de piedra ser transformado en un corazón de carne? El mayor de los milagros, Señor, es ese. Señor, y lo haces tú, Señor. Cuando atendemos tu demanda, Señor, venid, estemos a cuenta si tus pecados fueran como la grana, en blanca nieve serán convertidos. Oh, Señor, que haya arrepentimiento genuino en nuestros corazones, Señor. Oh, Señor, para que nuestras oraciones lleguen delante de ti, Señor, y veamos tu respuesta, Señor, pero sobre todas las cosas la certeza, Señor, de caminar contigo y que los pensamientos de nuestra cabeza y los dichos de nuestra boca te agraden a ti,